Vamos a orar por la palabra, ¿le parece? Y vamos a que Dios nos pueda hablar. Siempre, todas las Semanas Santas, trato de predicar acerca de Cristo, de su muerte y su resurrección, siempre. Y hoy lo que voy a predicar es un mensaje que es paralelo a por qué la Semana Santa o por qué esto es tan importante para nuestras vidas. Hay cosas en la vida que son necesarias y otras cosas que son importantes. Y en la Biblia, toda la Biblia tiene un mensaje para nosotros muy importante. Pero hay cosas que son muy necesarias, que usted podría dejarlas a un lado, por decirlo así, sin decir una herejía. Hay cosas, es más, hay libros que usted podría dejarlos a un lado, si puedo decirlo. Pero la esencia del mensaje es lo más importante en la vida. Cuando usted logra captar la esencia del mensaje central de la Biblia para nosotros, las demás cosas toman otro sentido. Porque usted comienza a darse cuenta por qué de cada cosa. Por años yo he pasado estudiando la Biblia y he estado predicándola y he predicado acerca de por qué Jesús tenía que morir en una cruz, porque era una pregunta que yo me hice hace muchos años. ¿Por qué Jesús no murió en un barranco? ¿Por qué Jesús no murió cuando le iban a apedrear? ¿Y por qué en una cruz? Eso lo he predicado por años y lo he respondido. Preguntas que me he hecho: ¿por qué Jesús no murió en esta época, no nació en esta época y tuvo que haber nacido en esa época? Todo eso tiene una razón de ser. Hay misterios de la Biblia. Yo he pasado años estudiando la Biblia y al final digo: Dios mío, por más que entiendo muchas cosas, me falta mucho por entender, porque es un misterio, tanta cosa junta acerca de la revelación de Dios. Por eso cuando una persona dice: yo ya lo entendí todo, yo digo: está equivocado, no lo ha entendido todo, porque nunca lo entenderá todo, porque se trata de estudiar la mente de Dios, estudiar su corazón, sus caminos y sus planes. Y alguien no puede atrever a decirse que ya lo entendió. Hay personas que a veces conocen un pedacito del cuadro y sienten que entendieron todo y nunca han visto ni siquiera el cuadro completo. Porque para entender el cuadro completo usted necesita conocer y apreciar toda la Biblia desde su origen hasta su final. Y ahí usted comienza a apreciar de qué se trata el mensaje central de todo esto. Y la historia que quiero compartirle con ustedes, que esta mañana he elegido, dirigido por Dios para compartir, es un relato que tiene un hombre que se llama Pablo. Y Pablo tiene un encuentro, una entrevista con un político. Pablo fue escogido por Dios de una manera sobrenatural. Y yo creo, que es mi forma de pensar, en las personas como Pablo, me doy cuenta que desde que uno nace, Dios lo viene preparando a uno no sea creyente. En lo que estudió, en las habilidades que uno tiene, en las capacidades, en las dificultades que va enfrentando, desde antes de conocer a Dios, desde las tentaciones que Dios lo libró, lo sacó, porque Dios lo viene formando a usted para un propósito, y eso es lo que Dios levanta a Pablo. Pablo es un hombre que logra evangelizar el mundo conocido, y si usted quiere aprender acerca de cómo tener una vida enfocada, usted tiene que estudiar la vida de Pablo. Pablo es un hombre de un enfoque muy claro, y las personas enfocadas pues obviamente logran más que las personas desenfocadas. Y él estuvo enfocado en qué fue lo que Dios lo mandó a hacer él. Dios lo mandó de una manera clara a decir: tú le vas a predicar a los gentiles. Vas a compartir el mensaje con judíos, pero vas a compartir con gentiles la palabra. Después de que Pablo le compartió a todo el mundo conocido de esa época el mensaje de Cristo, llegó un momento que le faltaba una tarea. Y la tarea era: le falta hablarle a la gente más importante que se movía en el gobierno en esta época. Y Dios permitió que Pablo pasara por una situación difícil, una adversidad. Y es que el propio pueblo de él lo persigue, lo calumnia. Y la calumnia que le hacen a Pablo es porque Pablo creía en que los muertos van a resucitar, como creemos todos nosotros en la Biblia, las personas que creemos en la palabra de Dios, que los muertos, todos los muertos van a resucitar. Toda persona que se murió, algún día Dios la va a resucitar, dice la palabra. Y esto le formó todo un alboroto, y esto lo llevaron a una serie de cosas. Pablo, de una manera muy hábil y muy astuta, cuando le van a echar mano, los judíos dicen: no, ustedes no me echen mano a mí, porque yo soy también romano y yo quiero que los romanos me juzguen. ¿Por qué hizo esto Pablo? Porque sabía que si caen en manos de los judíos lo van a matar. Y hay momentos en la vida donde uno tiene que ser entendido si sus días se acabaron o todavía quedan muchos días para uno. Eso es lo que siempre le digo a una persona cuando está ahí, especialmente la gente que ya entiende la fe. Le digo: usted tiene que orar para saber si sus días se acabaron o no se acabaron, porque si sus días no se acabaron, usted tiene que luchar hasta el final, porque todavía no es hora que se vaya. Y es lo que Pablo entendió: no es hora que yo me vaya, todavía tengo una misión por hacer. Así que él apela a que el gobierno romano lo juzgue, y esa apelación lo llevó a cumplir un propósito en la vida.
Es decir, en una desgracia que él está viviendo, el Señor lo conecta para un propósito que él tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con una misión. ¿Y cuál es su misión? Testificar de Cristo. Así que comienza a testificarle a todos los gobernantes judíos porque les da la ocasión de compartir con ellos. Y yo personalmente creo que posiblemente Pablo terminale compartiéndole al hombre más poderoso que existía en esos tiempos en la tierra, que era Nerón, el César Augusto. Porque él apela y él pide entrevistarse con él. ¿Y para qué quiere entrevistarse? Para que lo dejen libre. Pablo ya sabía que su muerte iba a llegar. Lo que él quería era tenerlo cara a cara, y compartirle acerca de su fe en Dios. En todo este proceso de hablar con políticos, se encuentra con un hombre bien particular que se llama Félix. Y tiene una pequeña entrevista porque Félix lo manda a llamar y le dice: tráigame en ese tal Pablo, un alborotador que le dicen del camino, y quiero escucharlo, qué es lo que tiene que decir. Cuando lo traen, y eso es lo que vamos a leer en el siguiente, Pablo dice lo siguiente: unos días después, Félix regresó con su esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Drusila. Feo ese nombre. Espero que nadie se llame así. Drusila. ¿Quién era qué? Judía. Una judía casada con una persona equivocada. Dice, mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras él le habló acerca de la fe en Cristo. Una pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo es: ¿qué es compartir la fe con otras personas? Cuando usted dice que yo comparto mi fe con otras personas, ¿de qué se trata compartir la fe con otras personas? Esta gente quiere saber de qué es lo que habla Pablo, y Pablo dice que comenzó a hablarles acerca de su fe en Cristo Jesús. Y es una gran enseñanza, porque este hombre tenía en sus manos la libertad de Pablo. Si Pablo logra congraciarse con este hombre lo puede dejar libre. Pero Pablo, que es un hombre que la tiene muy clara, y esa es una pregunta que yo me hice: ¿qué me pasaría a mí si me entrevisto con un gran político de un gran reconocimiento y que él tiene algunas cosas para de pronto ofrecerme? ¿Qué sería mi mensaje para darle? Y la respuesta que yo tuve es decir: yo le predicaría algo como por ejemplo de Salomón y la sabiduría y todas esas cosas. Pero cuando yo leo lo de Pablo, yo digo, Pablo la tenía muy clara. Comenzó a hablar fue de ¿qué? De su fe en Dios, de su fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo transmitió su fe? Versículo 25. Dice: al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo y le dijo: Pablo, yo creo que te vayas de mi lado, después te mando a llamar, no quiero que hablemos más de estos temas. Y el versículo 26 dice así lo siguiente: y también esperaba que ¿qué? Que Pablo le diera ¿qué? Le diera plata. De modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. ¿Y usted pensaba de qué le hablaba a Pablo otra vez? Lo mandó a llamar 2 años y al final desistió, dijo: este man no me va a dar plata. ¿Qué es hablar de la fe? Volvamos otra vez, versículo 25. Dice: al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el dominio propio y ¿qué más? El juicio que vendrá. ¿Qué pasó con ellos? No quiero que nos hable de eso. Yo quiero que te vayas. No que tenemos que escuchar esas cosas. Le voy a decir por qué, le voy a poner el contexto. Lo que pasa es que Félix es un hombre que había tenido 3 matrimonios. Y ahora tiene una señora que se llama Drusila, una jovencita, que dicen los historiadores y los que tenía 20 años aproximadamente. Drusila es de una mujer de gobierno porque su tatarabuelo fue Herodes el Grande. Viene de una familia muy importante. Y este hombre, que es un pillo para las mujeres, se la arrebató a otra persona y se la trajo a vivir con él. Entonces, cuando Pablo está frente con ellos, dice Pablo: yo les voy a decir lo que ustedes necesitan. Están los 2 sentaditos. Ustedes necesitan vivir en justicia delante de Dios, porque lo que ustedes hacen están mal delante de los ojos de Dios, porque ustedes no tienen dominio propio, porque ustedes le han dado rienda suelta a su vida pecaminosa. Y ahora ustedes tienen que saber algo, y eso es lo que va a predicar hoy: es que algún día todos los seres humanos tenemos que dar cuenta de nuestras vidas ante Dios. Y cuando ellos escucharon eso: no queremos escuchar eso, Pablo, quiero que te vayas. Porque ¿qué es compartir la fe con otras personas? Es hablar de estos 3 temas. Estos 3 temas son pilares acerca de la fe cristiana. Es la justicia, el dominio propio y el juicio que vendrá. Y que es algo que muchas personas no quieren escuchar.
que es algo, estos mensajes no son mensajes populares, no son mensajes que a uno le gusta escuchar, pero que usted necesita escuchar, porque todos los que estamos acá, de una u otra manera, vamos a tener que pasar por esto. Así que quiero que oremos y vamos a entrar en este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Oramos que esta mañana tu palabra pueda hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Oramos, Señor, que tu presencia, oh Dios, esté en medio de nosotros, Dios. Te pido que la palabra corra y sea glorificada. Oramos que tu presencia se pueda manifestar. Oramos que tu buen espíritu esté aquí con nosotros, Dios, y produzca en nuestros corazones, Señor, un deseo y una transformación en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, un texto que mi pastor, al cual yo asistía, siempre nos enseñó mucho. Decía así: así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después de eso, ¿qué va a pasar con esa persona? Este texto nos enseña 3 cosas que usted tiene que saber esta mañana. Que llegará un día donde posiblemente todos los que estamos aquí vamos a morir. Si Jesús no viene antes, acá dice la palabra, está establecido que todas las personas de una u otra manera se mueran. Es algo que no nos gusta. Yo no quisiera morirnos, pero la perspectiva para un cristiano de la muerte es totalmente a la persona que no es cristiana. Tenemos otra perspectiva acerca de morir. ¿Y por qué tenemos otra perspectiva? Porque hay una segunda cosa que dice acá, dice cada persona. Quiere decir que habrá un día donde no será en familia, no será con el novio, no será con la novia, no será con el papá, no será con sus hijos. Cada uno va a tener que enfrentar este desafío tan grande de la vida que es morir. Pero lo tercero que nos dice este versículo es que después de morir, todas las personas van a tener que dar cuentas de Dios en un juicio. Sí o sí, hay 3 cosas que usted tiene que saber esta mañana. 1, todo ser humano va a resucitar. Todos los seres humanos van a resucitar. Lo segundo que usted tiene que saber es que unos cogerán para un lado y otros cogerán para otro lado. Y lo tercero que usted tiene que saber es que sí o sí, así usted haya venido a una iglesia, usted también va a pasar por un juicio, dice la palabra de Dios, por un tribunal. Y cuando uno ve estos mensajes, pues obviamente uno dice, estos mensajes son el corazón de la iglesia que predicaba al inicio. Lo que pasa es que cuando pasaban los años, comenzamos a hablar mensajes que son buenos y son importantes, pero no son el corazón de la Biblia. Porque al final, tal vez queremos es más congraciarnos y no confrontarnos con realidades. Tal vez para muchos les es más fácil lo de Félix. Lo que tú me dices me atormenta, que no lo quiero escuchar y más bien lo quiero rechazar. Porque es confrontarnos con cosas que no nos queremos confrontar. Tal vez alguien esté pensando, esta mañana vine al servicio equivocado. Justo llegué a un mensaje que no quería escuchar, porque son mensajes que no nos gusta escuchar. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 y quiero contarle qué es lo que va a pasar. Dice la palabra así, póngale mucha atención a lo que vamos a leer. Ya todo esto yo lo he leído mucho tiempo y le he metido mucho este trabajo para yo explicárselo de una manera muy sencilla. Pero para sacar estas conclusiones usted no las saca en la noche a la mañana, tiene que haber leído la palabra. Y la palabra dice así, vi, está hablando Juan, está hablando de una visión futurista. Dios le muestra el futuro y el final de los tiempos, cuando se va a dar este día. Dice, yo vi a los muertos, tanto grandes como ¿qué más? Como pequeños. Por eso yo creo, cuando hace años me preguntaban, ¿usted a qué edad cree que un niño necesita recibir a Cristo? Yo decía a los 10 años. Hoy creo que no es a los 10 años. Porque creo que hay niños que a los 6 años ya necesitan recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque he tenido que ver que la maldad desde muy temprano ya les hizo mucho daño. Y al hacerles tanto daño la maldad, son niños que necesitan ya desde ya comenzar a guiarlos. Yo que me relaciono con diferentes personas, me he dado cuenta que yo digo, este niño, con el amor que Dios le tiene a él, pero su corazón ya le ve unas inclinaciones muy fuertes de maldad. Inclinaciones muy fuertes de maldad. Y uno tiene que ser con mucho discernimiento para ponerle cuidado qué le ve a sus hijos. Porque a veces hay cosas que están trabajando en la mente porque andamos en un mundo espiritual donde se mueven muchas cosas. Y yo digo, este niño ya le veo unas inclinaciones muy complejas y que necesitan comenzar a ser trabajadas en él desde ya.
Y por eso acá dice que Él vio a grandes y pequeños. Lo que está diciendo es que va a haber cierta edad donde ya tienen que dar cuentas a Dios, donde ya son conscientes de lo que están haciendo. No simplemente son niños inocentes, ya están haciendo cosas con un nivel de conciencia. Y dice la palabra, de pie delante de ¿dónde? ¿Por qué no están sentadas? Pues están en un juicio. Se me licuó bien el relato. Yo los vi, dice Pablo, y los vi Juan, y los vi a todos de pie. Y estando de pie, ¿qué dice la palabra? Los libros, no habla de el libro, los libros fueron abiertos y entre ellos había un libro. Siga la secuencia porque esto va a ser clave para todos los que estamos esta mañana, que hay libros y hay un libro. Yo creo que no es literal, porque ¿cuántos millones de personas necesitaríamos millones de libros? Creo que toda esa información está en la mente de Dios. Lo que pasa es que fue lo que Juan vio. Y Juan vio fue libros. Dice, y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho y según las que estaban escritas, ¿a dónde? En los libros, no en el libro. Lea bien, en los libros, ¿verdad? No en el libro. Yo quiero que esto entre bien, porque esta mañana puede cambiar su forma de pensar. Como estos servicios, ayer tocó Dios a unas personas fuertes. Porque acá lo que está diciendo es que Dios no va a juzgar a las personas. La gente siempre ha pensado que Dios va a juzgar a las personas. Acá no dice que Dios las está juzgando. Las personas van a ser juzgadas por lo que hicieron. Quiere decir que lo que va a juzgar a cada persona es lo que hizo, no Dios. Dios que está acá en el tribunal como juez. ¿Quién es el testigo del acusado? Ustedes van a hacer esto. Abramos el libro de ninguno de ustedes, otra persona aquí. Se abre el libro. El juez está ahí, que es Dios. Y le dicen, ¿qué es lo que se atestigua en contra de esa persona? Lean el libro. Entonces lo que está en el libro es lo que acusa a la persona o defiende a la persona. ¿Y Dios qué va a hacer al final? Dar la sentencia, no es más. Pero Dios no está juzgando. ¿Sí me está haciendo entender? ¿Por qué Pablo le estaba diciendo a ellos, tú tienes que entender la justicia, tienes que entender el dominio propio y tienes que entender que algún día el juicio vendrá? Lo que le está diciendo a ellos es tiene que ser consciente, y nos está diciendo a todos nosotros que todas nuestras obras tienen una repercusión aquí en la tierra y en el cielo algún día. Todas las cosas que hayamos hecho, sean buenas o no sean buenas, tienen repercusión en la vida, si usted no lo sabía. Pero que la repercusión más grande que puede tener en la vida es en la eternidad. Porque usted se puede ir con plata o sin plata de este mundo. Se puede ir con mucho estudio o poco estudio. Habiendo alcanzado todo, él no ha alcanzado nada. Pero lo que no puede faltar es una cita divina. Porque sí o sí lo van a hacer pasar. Y dice que según lo que habían hecho y lo que estaba escrito en qué. Mire lo que dijo Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Para los que nunca han leído la Biblia, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dice, un río de fuego brotará de su presencia. Millones de ¿qué? De ángeles atendían y muchos millones se pusieron de pie para ¿qué? Entonces comenzó la sección del juicio o del tribunal y fueron abiertos ¿qué? Los libros. Y yo le puedo nombrar muchos pasajes bíblicos donde la palabra dice que cada persona será juzgada según sus obras. Que algún día todas las personas pasarán por ese tribunal y serán las obras que hicieron, los que hicieron acá en la tierra pasarán. Ahora, la pregunta que me he hecho, y es la que hoy quiero contestarme y contestarle a ustedes, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? ¿Cuáles son los parámetros para este juicio? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que se va a tener en cuenta para este juicio, para el ser humano? Así que quiero compartir algunos pensamientos de la Biblia y quiero que vayamos rápidamente a Lucas capítulo 8. Quiero compartirles 7 pensamientos esta mañana, en este corto tiempo que tengo, acerca de qué es lo que se va a tener en cuenta. La palabra dice en Lucas capítulo 8, versículo 17 y Romanos capítulo 2, versículo 16,
Dice así, pues todos, ¿qué dice la Biblia? Todo lo secreto, tarde o temprano, ¿qué dice? Se descubrirá. Y todo lo oculto saldrá a luz y se dará a conocer a todos. ¿Cuándo pasará esto? Leamos capítulo 2 de Romanos 16. Dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta ¿de qué? De cada uno. La vida secreta de cada persona será juzgada tarde o temprano. Es lo primero que dicen las personas. Dice la palabra de Dios. Al final, lo que Dios nos muestra en su palabra y lo que la palabra nos anima y lo que yo entendí es que al final nosotros no tenemos que estar tratando de impresionar a nadie. Nuestra vida tiene que tratar de impresionar a Dios. Es cómo vive nuestras vidas, porque al final es qué secreto, qué hay en nuestras vidas. Por ese sentimiento que tenemos todo es justicia dentro de nosotros, que viene de Dios. Es que nosotros todos queremos que se haga justicia en la vida, aunque usted no piense que usted es amante de la justicia. Por eso es que la palabra de Dios en nosotros crea ese sentimiento y ese deseo. Yo por muchos años he leído y me ha gustado seguir y hasta el día de hoy sigo coleccionando historias de qué fue lo que pasó en el tiempo de Hitler. Y esta semana descubrí una foto que nunca había descubierto dentro de todas las cosas que he leído, y es un momento donde los generales están ahorcando a una niña simplemente porque ellos no creían en el partido nazi. Por no creer en el partido nazi, Hitler mandaba a ejecutar personas y su ejército era despiadado. Esta foto está donde hay una niña que la están ahorcando con varios lazos cortos y ellos están alrededor riéndose, jugando mientras ellos, riéndole, viéndole cómo saca la lengua mientras está muriendo. Cuando usted ve la foto, y solamente yo se la estoy relatando, una cosa es verla, verle la foto de agrado de ellos ver morir a una persona, ¿qué le puede producir en usted? Ahora, si yo le cambio la historia y le digo, ¿y qué pasaría si ese fuera su hija? ¿Qué pasaría si fuera alguien que tiene que ver muy cercano a usted? Y usted un día le muestra la foto, mire cómo se rió la gente que la estuvo viendo, cómo se estaba muriendo. Porque dentro de nosotros surge un sentimiento, un deseo. ¿Y cuál es el deseo que surge? ¿Usted qué quiere que se haga? ¿Qué sería la justicia para esos hombres? Usted mismo clama lo mismo que clama la Biblia. La Biblia clama que se haga justicia con la gente que ha sido injusta. No es nada raro, porque todos tenemos dentro de sí lo mismo que Dios tiene, porque Dios nos lo puso en nosotros, un deseo de que se haga justicia en la vida, por muchas cosas que se han hecho mal. Yo entendí esto del infierno hasta que entendí lo que le voy a decir. Porque la gente que pelea que por qué un infierno y por qué todas esas cosas, si Dios es un bueno, ¿por qué va a hacer todas esas cosas en la vida? Sería un premio para Hitler después de haber matado 11 millones de personas. 11 millones representan más o menos el 25% de este país, fuera de las personas que mataron adicional que no están registradas. Si al final se muere y no pasa nada con él, ¿no le parece un premio? Algún día tiene que pagar. ¿Cuál es la cárcel de Dios para los malos? Lo que la Biblia llama la condenación eterna. Cuando usted comienza a entender todas estas cosas, usted dice, es que no podría una persona que mató a 11 millones de personas simplemente salir bien librado. ¿Cómo? Él dijo, por eso hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con la muerte de Hitler. Hay muchas teorías, la principal es que se suicidó, porque se dice que tenía unas pastas de cianuro, y que él dijo, el día que bombardeen estoy listo para tomármela y me muero. Eso nunca se ha podido corroborar porque ni siquiera se ha encontrado el cuerpo de él. Pero él pensó que escapaba de todos sus problemas y se mataba, pero no sabía que lo espera un verdadero problema ahora sí. Porque al final todos tendrán que dar cuenta de que lo que se hizo en secreto, lo que nadie se dio cuenta, nadie supo de estas fotos hasta que comenzaron a aparecer. Cuando comenzaron a conocer el doctor Muerte, que le llaman así, un hombre que viajó a Brasil, que hizo cualquier tipo de aberraciones que ni siquiera son para nombrarse en ese altar, sobre personas y sobre niñas. ¿Sería justo que se muera y que no pase nada con su vida? Dígame si sería justo o no sería justo. Por eso es que cuando la gente dice que esto no es, ¿cómo Dios va a hacer esto? Es que eso es lo que el ser humano reclama. Lo que pasa es que no lo puede entender de la manera bíblica. Todos de una otra manera reclamamos que se haga justicia. Y más si tiene que ver con gente cercana a usted, o si tiene que ver con usted mismo. ¿No le parece a usted?
Entonces todos daremos cuentas de las cosas secretas. ¿Qué más dice la palabra? Que todo ser humano, dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 36-37. Muy rápidamente en esto dice la palabra así. Dice, y les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que hayan dicho. Y el 37 dice, porque por sus palabras serán justificados o por sus palabras serán condenados. ¿Por qué tendremos que dar cuenta de todas las palabras inútiles que vivimos en la vida? Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la gente habla de lo que hay en su corazón, de lo que está en su vida. Y la Biblia dice que algún día la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras inútiles, de las murmuraciones, de las calumnias, de las mentiras, de los engaños, de las blasfemias. Algún día tendrán que dar cuenta de esto. Tercero, la Biblia dice en Mateo capítulo 16, 27, que tendremos que dar cuenta de todas nuestras obras. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, ¿por qué? A cada uno conforme a sus obras o a sus acciones, como dice en otra palabra. Miren lo que dice Romanos 1, 28. Tal vez las personas lo que no saben de Dios es esto, que uno de los castigos que yo nunca quisiera caer en las manos de Dios en este castigo. Cuando Dios quiere disciplinar a una persona o quiere ya castigar a una persona, hay una de las 5 maneras como Dios lo ha hecho. Y una de las maneras como Dios lo ha hecho es esta, y esta es a la que más le tengo miedo de todas las de Dios, acá en la tierra por supuesto, es esta. Dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ni Dios los entregó a una mente reprobada para hacer todos los que ellos dice, para hacer lo que, ¿qué? No les conviene. ¿Qué es lo que sucede? Si yo se le traduzco mejor este pasaje, ¿qué significa este pasaje? Lo que está diciendo es, la gente quiere hacer un montón de cosas que le van a traer un gran perjuicio a su vida, pero Dios de una manera los está deteniendo para que no pase esto. Pero llega un momento donde la persona insiste tanto en que no quiere que Dios se meta en su vida, no quiere que Dios gobierne su vida, la persona dice, yo déjeme libre. Entonces Dios le entrega a lo que siempre ha deseado, y es ser libre. ¿Libre a qué? Esta libertad va a traer algo y una consecuencia que hasta el día de hoy la estamos viendo en los seres humanos. En el versículo 28 dice lo siguiente. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricias, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, de engaños, de conductas maliciosas, ¿de qué más? De chismes. 30. Son traidores, son insolentes, son arrogantes, son fanfarrones, gente que odia a Dios, inventa nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual a los que la hacen y a los que la incitan a hacerla. Y en la Reina Valera dice, a los que se complacen con los que hacen estas cosas. Lo que dice este versículo es que estas son las acciones por las cuales el ser humano será juzgado. En la medida que el ser humano quiera apartarse de Dios, quiera vivir sin Dios, Dios va a permitir que un día el ser humano viva sin Él. ¿Qué le traerá de consecuencias? Pues ese día será muy malo para la tierra, como estamos viendo. Los días más oscuros de la tierra, yo se lo vengo diciendo hace mucho tiempo a la gente que en esta iglesia, los días más oscuros de la tierra están por venir. Así oremos y hagamos lo que hacemos. Vamos a orar y esas cosas para que Dios nos fortalezca. Pero los días más oscuros sobre la tierra están por venir. Por una razón, porque el ser humano quiere vivir sin Dios. Y Dios no lo va a castigar. El castigo va a ser tú quieres vivir sin mí, tú nunca sabes qué es vivir sin mí, así que te voy a soltar para que hagas lo que quieras. No te voy a poner freno a todos tus deseos, a todas tus pasiones. Voy a permitir que salgan dentro de ti todas esas pasiones que tienes, y voy a dejar que esas pasiones te gobiernen. Porque lo que la gente no sabe es que aún en medio de todas las cosas, muchas cosas en nosotros nos han pasado, cosas desagradables, es porque Dios nos ha estado guardando. Aún así usted no ore, así usted nunca haya sido una persona creyente, lo que usted no sabe es que Dios lo ha guardado de muchas cosas que usted no se imagina. Por eso para mí uno de los peores castigos es que Dios diga, yo te dejo solo. No quisiera sentir eso en mi vida nunca. Jesús sintió unos minutos en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has abandonado? Clamó un grito de angustia, porque nunca, desde que vino a este mundo, había sentido soledad. Y la soledad más fuerte en la vida, que es que Dios abandone a una persona. Lo quinto que dice la palabra, la cuarto que dice la palabra está en Romanos capítulo 2, 4 al 5. Romanos capítulo 4, 2 nos dice esto. No te das cuenta de lo bondadosa
y tolerante y paciente que es Dios contigo? Yo pienso que ese es el problema con nosotros, que no nos hemos dado cuenta de esas cosas. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará en el justo juicio de Dios. Lo cuarto que traerá condenación al ser humano se llama la dureza de corazón. Porque la dureza de corazón no deja que el ser humano se arrepienta a pesar de todas las cosas difíciles que le ha pasado en la vida y traumáticas que le ha pasado en la vida. Posiblemente hay personas acá que desde que nacieron hasta el día de hoy le han pasado cosas difíciles, pero aún así se resisten a hacer un cambio con sus vidas, a arrepentirse y a dar un vuelco atrás y decir: Señor, yo necesito seguirte a ti, Dios. No es a seguir una religión, no es a volverse cristiano, es a seguir a Dios. La dureza de corazón hace que la persona, por más que escuche, nunca acepte. Y eso tendrá sus consecuencias tarde o temprano, porque dice la Biblia que lentamente va acumulando ira para la ira. Cuando yo hablo ya a nivel general y no hablo a nivel particular, yo pienso que hay dos grupos muy grandes que han acumulado ira para el día de la ira personalmente. Y están en estos libros de la Biblia. Para mí es el grupo de los científicos y el grupo de los religiosos. Porque son dos grupos que sin proponérselo le han hecho demasiado daño y han estorbado la fe de muchas personas. Por eso muchas personas, como yo me muevo en un ambiente más de personas jóvenes, yo en algún momento por eso hablo mucho acerca de cosas de ciencia. Porque cuando van a la universidad se encuentra con profesores que a veces no saben ni lo que están diciendo, con todo el respeto, y confunden a chicos que no tienen unas bases firmes. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 28. Me dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo. ¿Qué dice la palabra? Contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen, escucha esta palabra, detienen. ¿Qué es detener? Es algo que yo sé que es verdad, pero lo voy a detener. Y dice con perversidad, pero en otra versión dice con mentira. Están deteniendo la verdad con mentira, versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente para ellos. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, póngale con esto, y por medio de todo lo que Dios hizo, y ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. A personas como usted y como yo necesitamos leer la Biblia, pero Dios sabía que los científicos no iban a leer la Biblia. ¿Cómo le habla Dios a los científicos? A través de esto que está acá, a través de la creación de los cielos y la tierra. Dios les mostró a los científicos que a través de la creación y todo lo que existe, la tierra tiene el mensaje de Dios. Si para las personas que nunca saben esto, los dos principales científicos y el padre de todos los científicos se llamó Isaac Newton. Isaac Newton es un hombre creyente, fue un hombre creyente. Fue el padre de todos los científicos, con Galileo Galilei. Dos personas que creían fielmente en Dios y que se enfrentaron a mucha gente de su época, porque ellos creían que la Biblia era un libro no de ciencia, pero tenía una relación de la ciencia muy profunda y muy amplia. Pero ¿qué pasa con los científicos? Tienen un problema, detienen la verdad. ¿Por qué tienen la verdad? Porque si ellos pueden creer, por ejemplo, ellos no creen en que existió un diluvio en la tierra. Pero es una pregunta que siempre le hago a las personas: vaya y estudie cuál es el origen del agua, porque ni los científicos lo han podido descifrar. Para los científicos, una parte de los científicos, el agua vino por meteoritos a la tierra y por cometas. La conclusión, para no aburrirlo con ciencia, es que ellos al final saben que están equivocados, pero se niegan a aceptar que Dios es real. El problema de ellos es aceptar y decir esto: el mundo es el resultado de un milagro, porque la ciencia es el gobierno de los hombres y el reino de Dios es el gobierno de Él. Y les cuesta aceptar esto.
Si no hubiera diluvio, y eso lo saben científicos también que están creyentes, no existiría carbón ni existiría petróleo en la tierra. Para que haya carbón tiene que haber existido un diluvio. Para que exista todo el agua que tiene la tierra, tiene que haber un diluvio. Por eso no pueden encontrar el origen del agua. Pero ellos se niegan a creer que el diluvio existe, porque si aceptan el diluvio, ¿qué tienen que aceptar? Que algún día va a haber un juicio, porque la palabra dice, será como los días de Noé. Y eso no lo pueden hacer como Félix. Están listos para escuchar, pero en la medida que se tenga que ver con su vida personal, lo van a rechazar porque tienen miedo de estas cosas. El problema no es si aceptan o no aceptan la fe. Al final algunos de ellos están en esa lucha. Para las personas que todavía viven confundidas, creyendo en la evolución, se tiene que saber que lo que destrozó lo último que le faltaba a la evolución para destrozarla es el ADN. Y es la información genética que tiene cada ser humano. Se llama, lo que dice el Salmo 139, el libro de la vida, donde viene todo exactamente lo que usted necesita. Sus ojos parecidos a su familia, sus modales, su tamaño. ¿Por qué no crece más usted? Así lo estiren, ya no va a crecer. Porque usted va a crecer hasta la que tenga la información genética y no va a crecer nunca más. Así lo sometan a un tratamiento de crecimiento, no va a crecer. Porque la información genética dice eso. Esa información se llama ADN. Esa información tiene un ADN especial para las moscas, una información ideal para las jirafas y para los seres humanos. ¿Y por qué a los seres humanos no les salen los ojos de las jirafas? Y a los jirafas no les salen los de los seres humanos. Si hay evolución, no existe eso. Y por eso ellos detienen y no tienen excusa. Yo un día me preguntaba, Señor, ¿cómo tú vas a juzgar a la gente de ciencia si ellos nunca han ido a una iglesia? Hasta que entendí estos versículos. A ellos les he predicado el mensaje no desde un púlpito, desde la naturaleza. ¿Me hago entender? Para que haya evolución, que es una teoría, no una ley, está en contra de una ley que se llama la ley de la termodinámica. Porque todos vivimos una ley que se llama la ley de termodinámica, por eso nos vamos a morir. ¿Qué es? Que todo lo que hoy es, mañana no es. Eso está en la Biblia. Y eso es una ley. Entonces, si hay evolución, tendríamos que echar para atrás y no para adelante. Porque todo al final tiende a desaparecer. Entonces, cuando usted comienza a verse todas estas cosas, digo, por ellos han acumulado ira para el día de la ira. Porque se han rehusado a aceptar el mensaje de Dios. Y el otro grupo grande son los religiosos. ¿Sabe por qué Europa le cogió odio? Los grandes pensadores, para los que no saben, fueron europeos y después viajaron a América. Pero ¿sabe por qué Europa le cogió odio a la religión y se apartó de Dios? Por los religiosos. Porque una iglesia en Europa se levantó con tanta fuerza, la iglesia católica, con todo el respeto por la gente católica que nos acompaña esta mañana, y se apoderaron del poder de toda Europa. Al apoderarse de todo el poder de Europa, compartido, por eso hasta el día de hoy usted va que en Inglaterra existen monarquías, en todos estos países. Quiere decir esto, que al lado de la iglesia católica está el primer ministro, no le llaman presidente, pero están las monarquías y los reyes y todas esas cosas, y al lado de ellos la cabecera de todo ello eran los papas y todo esto. Los papas desataron una persecución sobre todos los científicos y una persecución sobre toda la gente que no iba a la iglesia católica, hasta que apareció una cosa que se llama la Revolución Francesa. Y lo que la gente no sabe, que le enseñan en los colegios de la Revolución Francesa, es que la Revolución Francesa no consiste en un tema industrial, aunque dio origen a un tema industrial. Es porque los franceses dijeron, estamos hastiados que nos impongan a Dios. Porque imponerle a Dios era que adoraran imágenes, que adoraran los papas y todo ese tipo de cosas. Y dijeron, ahora también los vamos a perseguir y los vamos a arrinconar y vamos a quemar sus iglesias. Y levantaron una mujer que está de símbolo en Francia hasta el día de hoy, que se llama, le vamos a dar culto a la razón. Lo que no nos puedan demostrar, no lo vamos a creer.
Y ahí se origina otra línea de pensamiento que hasta el día de hoy nos gobierna la tierra. El pensamiento de esto, por odio por los religiosos que metieron ideas equivocadas acerca de Dios. Y apareció una cosa que se llama la iluminación, que fue una iluminación para crecer industrialmente, pero atrasó el mundo espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Y la Biblia dice que esta gente va a acumular ira para el día de la ira. Ve lo que dice, solamente un texto más porque no tengo tiempo. Léalo el versículo 26, por favor. Dice, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto ¿a qué? A ídolos, y ellos mismos se hicieron con forma de mortales, de aves, de animales, cuadrúpedos. Metieron la idolatría, metieron todo el pecado y se volvió un desastre. Lo que Dios nunca planeó. La adoración es al Dios verdadero, no a ídolos. Si usted es una persona que es católica, yo le animo a que usted vaya y revise sus raíces. ¿A dónde empezó todo? Y posiblemente explorando sus raíces se va a dar cuenta que empezó de manera equivocada. Lo quinto que dice la palabra, y voy terminando, Mateo capítulo 10 versículo 15, dice la palabra: les digo la verdad, el día del juicio le irá mejor a quienes, a las ciudades perversas de Sodoma, que a esta ciudad. Impresionante, dice, le irá mejor. ¿Ha leído usted lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Y Jesús dice, mire que a esta ciudad le va a ir mejor que a Sodoma y Gomorra. Capítulo 11, ¿por qué? Rápidamente. Dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho muchos milagros. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Lo quinto que va a traer juicio sobre la tierra es haber rechazado el evangelio. Rechazar el evangelio y nunca haberlo aceptado. Lo sexto, Judas capítulo 1 versículos 15, dice la palabra blasfemar el nombre de Dios. Voy avanzando. Se sabe que una de las películas más famosas del último tiempo que ganó unos Oscar se llama la película de Martin Scorsese, que es El Lobo de Wall Street. Esta película se hizo famosa porque es la película que más dice grosería y maldiciones de toda la película en la historia de Hollywood. 28 veces maldice el nombre de Dios en la película. Tal vez lo que usted no sabe es que en la pornografía, escuche lo que le voy a decir, las palabras que más se nombran son sexo y Dios. Cuando usted lee los 10 mandamientos, tomar el nombre de Dios en vano está al nivel de matar a una persona, porque con el nombre de Dios no se juega. Y yo lo que le digo a la gente, usted no meta a Dios en sus conversaciones, no lo meta, que por Dios que es así, no lo meta. Se lo juro delante de Dios, no lo meta. No juegue con esas cosas. Eso podrá traerle muchos problemas a su vida. Jesús dijo que cuando usted hable, no tenga necesidad de meter a nadie, que su sí sea sí y que su no sea no. Todo lo que usted diga además, dice la Biblia, de mal procede. Porque Dios traerá juicio sobre todas las personas que blasfemaron de su nombre y lo tomaron en vano. Y lo último, con eso voy terminando, Juan capítulo 3, versículo 16 y 19, dice esto: pues Dios amó tanto al mundo, que este es el versículo que más famoso de la Biblia es este. Dios amó tanto al mundo que, ¿qué pasó? Dio a su único hijo para que todo el que él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el mensaje? Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Cuando usted estudia la cruz, y como yo no vengo de un ámbito religioso, ni católico, ni cristiano, ni nada, cuando yo leí la Biblia por primera vez, era tan importante para mí entender por qué Jesús murió en una cruz. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús tiene que morir así? Y entendí dos cosas de muchas que he entendido, pero principalmente estas. Una, lo que llevó a Jesús a la cruz no fue su vida, sino la vida nuestra. Porque hubo un intercambio divino. Su justicia nos la impartió a nosotros cuando creemos en Él, y nuestros pecados se los llevó Él para que nosotros podamos ser perdonados. Y aprendí que aunque Dios nos ama tanto, ninguno se va a quedar sin su recompensa. Por eso Jesús tuvo que tomar mi lugar para Él recibir el precio que yo merecía. Porque Dios me ama, pero no quiere decir que no me va a dejar pasar por alto las cosas que yo he hecho que no están bien. Y por eso alguien tenía que pagar ese precio por mí. Y lo segundo que aprendí es que Dios odia tanto el pecado que
que aún siendo Jesús, su Hijo mismo, tuvo que pagar el precio. No lo absolvió. Tuvo que recibir la ira de Dios en una cruz. 6 horas de tortura, que eso es lo que algunas personas afuera no entienden. Dice, yo no entiendo cómo ustedes creen en un evangelio donde el padre tortura al hijo. Pero la persona no entiende de qué se trata todo esto, es un misterio. Y es que si no fuera por eso, no podríamos acercarnos a Dios con libertad, y a través de Jesús en nosotros es que nos podemos acercar a Dios. Porque ninguno acá en la tierra es santo. Ninguno, por más que se esfuerce, alcanzaría el nivel de perfección. Necesita a alguien perfecto que viva en su vida para que esa perfección pueda estar delante de Dios. No somos nosotros, se trata de Jesús. Y acá dice que Él no vino al mundo, vino para que el mundo fuera salvo por Él. Y el versículo 18 dice lo siguiente: no hay condenación para todo el que en Él cree, pero todo el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Qué significa condenarse? Es esto, 19. Y esta es la condenación, se basa en el siguiente argumento o hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran ¿qué? Malas. ¿Qué es la condenación? Que usted dice, yo no quiero que Dios alumbre mi vida. Yo no quiero salir de la oscuridad en la cual estoy. La oscuridad en la cual estoy está bien conmigo. Aunque me hace daño, yo no la quiero sacar de mi vida. Lo último que traerá más juicio a la tierra será la gente que rechazó a Jesucristo. No una iglesia. Usted puede rechazar a Sion, la iglesia que sea. No se trata de iglesias. No se trata de rechazar a un cristianismo. Es las personas que rechazaron a Jesucristo, porque no le dieron la oportunidad que Jesús viniera a sus vidas y cambiara sus vidas. Juan 7, capítulo 24 dice que este juicio será justo. Dios no juzgará según las apariencias. Dios juzgará de acuerdo a su santa justicia a cada persona. Cuando se tenga en cuenta todos los parámetros, se tendrá en cuenta todo lo que le ha dicho, y tal vez muchas cosas más que no he dicho en este mensaje. Se tendrá en cuenta sobre el ser humano que pasó. Ahora, para finalizar este mensaje, hay un pensamiento que dejé volando al inicio, pero quiero cerrarlo ahora. Y es que Apocalipsis habla de los libros, pero habla de un libro que se llama el libro de la vida. Y es ahí donde está la diferencia de todos los que estamos acá. Si usted decide dar un paso por Dios. Yo creo que la peor cosa que le puede pasar a una persona es haber tenido la oportunidad de haber entregado su vida a Dios y decidió rechazarla. Para mí es una de las cosas que digo, le doy gracias a Dios por su misericordia de haberme dado el privilegio de poder tener esa oportunidad. Porque no quiero pasar por haber sido de las personas que tuve la oportunidad, que me lo presentaron, que me insistieron, que me hablaron, y al final decidí rechazar ese mensaje. No habrá excusa. Acuérdese que Dios no lo juzgará. ¿Qué lo juzgará usted? Sus acciones, sus decisiones. Eso es lo que terminará juzgando al final todo. La Biblia dice así, y quiero que leamos esto para terminar. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo, escuche esto, porque este hombre escribió este tiempo que estamos viviendo nosotros. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será un tiempo de ¿qué? De angustia. Pero ¿cómo será esta angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estos días estuve leyendo 2 versículos que no había entendido de la Biblia, que me impresionaron tanto, aunque yo los he hablado y los he predicado, pero me impresionaron tanto, donde Jesús dice que el corazón de muchos va a desfallecer por lo que está por pasar en la tierra. Dice que el corazón de muchos desfallecer. La palabra desfallecer es el corazón se derrite por el miedo. Dice este versículo, pero acá tiene 2 cosas bien interesantes. Dice, va a haber una angustia que nunca desde que hubo ser humano ha pasado, y va a vivir esa época. Este hombre está hablando 3000 años atrás. Dice, pero aquel tiempo será librado tu pueblo. Qué contraste tan especial, ¿no le parece a usted? Si usted es hijo de Dios, no estoy diciendo que si viene a Sion, si usted es hijo de Dios de verdad, usted será librado de ese tiempo. Eso es lo que yo creo. Usted no sabe cómo en mis secretos yo creo estas cosas. No sé si a veces estudiar tanto como le dijeron a Pablo le hace daño en la cabeza.
Pues yo leo muchas cosas de ciencia, de tecnología, y sé lo que está por venir sobre la tierra. Y tal vez eso me hace daño y digo, Dios mío, no quiero dejar que mi corazón se llene de temor. No quiero tener miedo por lo que está por venir. Se lo digo como pastor, pero antes que como pastor, como persona. No quiero tener miedo, Señor. Y se lo he dicho yo solo. No quiero tener miedo. Porque tal vez soy tan consciente de lo que está por venir, pero estas promesas a mí me dan un alivio donde me dicen, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos ¿en qué? ¿En qué libro? Escritos en este libro. No dice el de la vida. ¿Cuál libro? Vámonos a Apocalipsis. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de qué. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa la palabra el que venciere? Es una palabra griega que significa nikao, de donde viene la palabra Nike para los tenis. Nikao significa el que conquiste. Quiere decir que cuando usted recibe a Cristo y hace una oración, usted entra apenas al Evangelio. ¿Cuál es el secreto? Llegar hasta el final, bien, viviendo justamente en dominio propio y siendo consciente de que algún día su vida estará delante de Dios. Yo tengo la esperanza de que Jesús nos saque antes de la tierra. Todavía la tengo la esperanza, la verdad. Tengo la esperanza de que antes de que empiecen cosas muy difíciles sobre la tierra, Dios intervenga en este mundo. Porque es las promesas que yo veo en la palabra para sus hijos. Entonces la gran pregunta que tengo esta mañana para los que están escuchando es, ¿en qué libro va a aparecer sus obras? ¿En el de la vida o en los otros libros? No lo sé. Solamente usted y Dios lo saben. La palabra dice que para estar escrito en este libro, ¿qué tiene que hacer la persona? Haber creído en Jesucristo. Pero no simplemente hacer una oración. Esto me lo han preguntado cientos de veces. Si una persona hace una oración, ¿se salvará? Primero, no soy Dios para decir si se salva o no se salva. Eso es un trabajo que solo Dios lo sabe. Pero lo que sí me he dado cuenta que hay gente que ha hecho una oración y piensa que pasó una oración, pueden seguir viviendo su vida sin justicia y sin control propio. El Evangelio no es solamente eso. El Evangelio es comenzar a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Es comenzar a decirle a Dios que a pesar de que queremos hacer muchas cosas que a veces no les agradan a Dios, pues estamos conscientes de que algún día daremos cuentas a Él, comenzamos a vivir en dominio propio y no hacemos las cosas que a Él no le agradan. Porque al final eso es lo que va a pasar. Fueron abiertos los libros, pero el libro de la vida, por eso en ese tribunal no se toca. ¿Por qué no se toca? Porque nosotros no vamos a pasar por ese tribunal si usted es un hijo de Dios. Esa es la buena noticia para esta mañana. Si usted es una persona que camina con Dios, anda con Dios y se ha puesto a cuentas con Dios, usted no va a tener que pasar por ese tribunal. Usted pasa por otro tribunal, donde tal vez Dios le va a pedir cuentas por sus dones, los talentos, los llamados que hizo con el dinero, con todas esas cosas, pero eso no le va a hacer perder la salvación. Solamente va a cambiar las recompensas, pero la salvación no se va a perder, porque la salvación no consiste en qué hizo usted en la tierra, sino si creyó y qué hizo con el Hijo Jesús. ¿Qué hizo con Jesús? No le tenga miedo a Dios. Dios no lo va a juzgar, lo va a juzgar sus acciones. Téngase más miedo a usted mismo de lo que está haciendo con su vida y comience más bien a decirle: Señor, yo no rechazo la luz, más bien que la luz venga a resplandecer a mi vida y ayúdame a sacar de las tinieblas en las cuales estoy metido. Ese es este mensaje. Por eso Pablo le habló a Félix y Félix dijo: 2 años. Esperaba que Pablo le dijera otra cosa y le diera plata. Digo, las 2 años que venga le diré lo mismo. Usted tiene que estar consciente de que usted va a dar cuenta de su vida a Dios. Pablo, váyase, no lo quiero escuchar. Más adelante se encontró con otro hombre y después de escucharlo confeso, le dice: Pablo, ¿sabe que por casi me persuade a ser cristiano, pero no alcanzaste? Tuvieron la oportunidad, el momento, pero al final rechazaron al Señor. Yo digo que eso no pase con gente como esta mañana y con mucha gente
que Dios nos ayude a todos a ser constantes en el Señor. Así que pongámonos en pie para terminar esta mañana. Dicen que un día la gran Marilyn Monroe, el ícono más grande de Hollywood en toda su historia, a nivel de mujer, se llama Marilyn Monroe. Cuando Billy Graham era un predicador muy famoso, lo invitó para tener una cita con él, así como Félix. Le digo, ¿de qué tienes que hablarme? Yo quiero escuchar lo que tú le hablas a la gente, quiero que me lo digas a mí. ¿Qué pensaba que le iba a decir? Que le iba a orar y le iba a poner las manos y le iba a bendecir. Le dijo, mujer, si tú quieres ser salva, necesitas creer en el Hijo de Dios, necesitas arrepentirte y dar una vuelta atrás a todo tu mundo y seguir. Dice que Billy Graham nunca habló de ese día, qué fue lo que pasó. Pero dicen algunas personas cercanas a Billy Graham que realmente ella le gustó todo lo que le dijo del amor de Dios, pero no le gustó que tuviera que rendir la vida a Dios porque no estaba dispuesta a dejar su vida que llevaba. Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchas personas. De pronto, si hablamos del amor de Dios, es algo que a todos nos gusta, pero no nos gusta la otra parte del mensaje, y es que el amor de Dios también nos habla acerca de su justicia, nos habla del dominio propio y nos habla de un juicio venidero. Al final rechazó el mensaje delante del hombre que llevó a miles y millones de personas a Cristo. Pero al final, cuando el corazón está cerrado, pareciera que no se quiere abrir. Pero esa es la responsabilidad humana. Dios manda el mensaje y nosotros decidimos qué hacemos con el mensaje. Buen Dios, esta mañana te agradecemos por este tiempo. Señor, delante de ti, Señor, estamos todos los que estamos aquí, Señor. No hay una estratificación espiritual en una iglesia, Señor. Al final, tú no te llevas por las apariencias, te llevas por el corazón, Señor. Señor, y esta mañana delante de ti, Señor, queremos reconocer que necesitamos de ti en nuestras vidas, Dios. Señor, que no importa cuántos años llevemos caminando contigo o si hoy comienza un caminar nuevo, Dios. Al final todos necesitamos ser conscientes que algún día estaremos delante de tu presencia, Dios. Y esta mañana te pedimos de todo corazón que no queremos ser iguales, Dios. Queremos que nuestras vidas cambien, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, y pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Este es un buen momento, ya casi terminando ese servicio. Si hay personas que usted solo y en su silla quiere hablar con Dios un momento, decirle, como dice esta canción, todo lo que dentro de mí te necesita Dios. Yo necesito ser renovado, necesito ser transformado, no quiero rechazar la luz en mi vida, no quiero amar las tinieblas. Yo rechazo las tinieblas y acepto la luz. Tal vez alguien esta mañana diga, me sentí incómodo con este mensaje, no me gustó. Pero tal vez es lo que Dios quiere que usted esta mañana escuche. Yo no creo en las coincidencias ni en el azar. Creo en los propósitos divinos. Creo en que Dios tiene planes. Y creo que las personas que vinieron esa mañana eran las personas que tenían que venir a ese servicio y venir a este mensaje. No endurezca su corazón, dice la palabra, cuando escuche la voz de Dios a través del mensaje. Tal vez Dios le quiere hablar profundamente a su vida. Quiere que usted replantee muchas cosas de su vida. Si ha estado haciendo cosas que a Dios no le agradan, no vino a este lugar para condenarlo ni para juzgarlo. Vino es para decirle que usted necesita que la luz venga a su vida y se pueda arrepentir y empezar una nueva vida con Dios. Tal vez usted ignora muchas cosas, como yo también. Pero lo que usted no puede ignorar esta mañana es que Dios le ama, que dio a su Hijo y que está en usted si decide creer o no creer y seguirle a Él. Aquellas personas que ya han conocido el Evangelio por años, pero realmente nunca se han decidido. Yo creo que ese es un tiempo para decidirse. Venir a la iglesia es un primer paso, pero hay momentos donde tenemos que ir otros pasos más. No es simplemente afiliarse a una iglesia, es darle el corazón a Dios. No estoy invitando a que se haga simplemente un miembro más de Sion, estoy invitando a que se haga un miembro del reino de los cielos, que haga parte de la familia de Dios. Y personas antiguas, lo más difícil cuando pasan los años es mantener la fe intacta y cada día más fuerte. Poco a poco las cosas de la vida, los afanes, el mundo lentamente van apagando esa llama. Órele a Dios esa mañana y dígale: Señor, yo necesito que mi fe se renueve, que mi fe se despierte. Aquellas personas que necesitan esto, dígale: Dios, ayuda a renovar otra vez mi compromiso, mi devoción contigo, Señor. No dejes que yo caiga en ese profundo sueño y en esa somnolencia espiritual. Necesito más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.
Señor, gracias por este día. Gracias por cada persona que vino a ese servicio. Tu paz y tu bendición esté con ellos. Bendigo cada persona que vino a esta reunión. Bendigo sus familias, bendigo lo que ellos hacen, bendigo su salud. Señor, dales entendimiento y discernimiento por tu palabra, Señor. Señor, que ellos mismos tengan una experiencia contigo, Dios, donde su fe y su vida sea transformada para siempre, Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Dele a Dios la gloria y la alabanza, al Hijo de Dios. A Él toda nuestra gloria y toda la alabanza a ti, Jesús. Amén.